comentario en nuestra transmisión que tenemos ahora en vivo por redes sociales de Radio Paloma Talca y por mi página Carolina Herrera Mora. Miguelito de Chile ya está preparado ahí para recibir las consultas. Oiga, doctor, los resfríos, las gripes, ¿a cuántos virus andan en el aire? Son muchos, son innumerables. Sí, generalmente se repiten, pero en esta época sí aumentan bastante Y los los, más los virus. comunes, porque podemos entender, ¿cierto?, que los niños cuando están en el colegio, a lo mejor es un virus que se ha dado de manera más reiterativa. Generalmente el virus del resfrío común es el rinovirus, que es como el Ya. más conocido y como el que afecta una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero también está el adenovirus, está el rotavirus que da más síntomas gastrointestinales, está la influenza, parainfluenza, COVID también. O sea, el COVID ya es un virus más que está en el ambiente. Hay que normalizarlo un poquito, ¿ya? Dependiendo de la intensidad de los síntomas, cómo uno trata este virus, ¿ya? Ya, sigue dando COVID, sigue dando COVID, porque uno se le olvida, uno piensa que ya fue parte de la historia. Lo que pasa es que a lo mejor ya los cuerpos están con inmunidad. Exacto. El tema de las vacunas, exposiciones previas ya nos hace que el cuerpo esté preparado, que hay una infección por COVID, que el cuerpo reaccione de mejor forma que en un comienzo, que eran como manifestaciones más severas. Ya ahora es un virus más y se trata como los otros virus, solamente con manejo sintomático dependiendo de la severidad de los síntomas. Los cambios de temperatura, doctor, son propulsores porque hay muchos niños que están con estufas dentro de los establecimientos educacionales, ya sea estufa a gas, ya sea aire acondicionado, luego salen al patio, al recreo. ¿Cuál es la recomendación como para que no afecte tanto el cambio de temperatura? Aquí los cambios de temperatura igual, a ver, primero, si hay en el invierno, ¿por qué los virus están más tiempo en el ambiente? Porque hay mayor humedad, ¿ya? Al haber mayor humedad, hace que los virus vivan más tiempo en el ambiente, ya sea en las superficies o en el aire, ¿ya? Los cambios de temperatura, si uno está, por ejemplo, en un lugar calentito y sale al frío, o al revés, viene de un lugar muy frío a una zona que está muy cálida, esos cambios hacen que las defensas no actúen de forma adecuada, ¿ya? Cuesta un poquito que el cuerpo se adapte a estos cambios de temperatura y es más que nada el tema de las defensas, porque no están actuando como corresponde. Y por eso da espacio para que los virus puedan ingresar más fácil al cuerpo. Y la gente que toma, por ejemplo, estos medicamentos que uno va a la farmacia cuando están con todos los niños, ¿hacen bien o hacen mal? Por ejemplo, el paltomiel, todos estos medicamentos, ¿cómo se llaman? Antitusivos. Lo que pasa es que hay distintos tipos de medicamentos, hay Ya. naturales, hay unos que son más sintéticos o medicamentos como tal. Hay unos que son antihistamínicos, hay unos que son para aliviar un poquito los síntomas, por ejemplo, el paltomiel, el ambroxol, esos medicamentos son más para que las secreciones bronquiales se hagan más líquidas y se pueden eliminar más fácil. O sea, si es una tos seca no tiene mucho sentido dejarle un ambroxol o un abrilar, por ejemplo, o un bisolbón. No tiene mucho sentido. Distinto es un paciente que está con harta tos, hartos pollitos, está obstruido además, uno ahí les puede asociar un jarabe mucolítico, que es diferente a los jarabes antitusivos. ¿Cuál es la diferencia de un jarabe mucolítico al antitusivo? Porque la tos igual cumple una función, pues. Exacto. El antitusivo uno lo usa más que nada cuando es una tos seca y no hay ningún signo de gravedad. O sea, si una tos seca, como, no sé, una tos de perro, una tos como sin Ya. secreciones, uno podría usar un antitusivo, entendiendo que el antitusivo es un medicamento. A ver, la tos es una respuesta del cuerpo, una respuesta de defensa del cuerpo. Cuando hay algo que está generando esta tos, el cuerpo tiende a expulsarlo. Es para expulsar que uno empieza Exacto, con la tos. Ya. exacto. La tos es un acto de defensa del cuerpo para expulsar lo que está dentro generando estos síntomas. Ahora, si uno detiene eso, hace que ese factor o ese desencadenante que hay mismo. Y por eso es que cuando hay secreciones uno no debería usar antitusivos. El antitusivo lo que hace es Mm. detener la tos y el mucolítico lo que hace es destruir o hacer los pollitos más líquidos y de esa forma se puedan movilizar más fácil. Entonces, ¿Ya? ¿y el mucolítico se recomienda cuándo? Cuando la persona está muy obstruida. El mucolítico se utiliza cuando hay muchas secreciones bronquiales y de esa forma nos ayuda a movilizarlos, ¿ya? Entonces, si es un paciente que está con un cuadro de bronquitis, por ejemplo, en vez de usar un antitusivo, uno debería usar un mucolítico, Ya. ¿ya? ¿Cuál es el riesgo de usar los antitusivos? Por ejemplo, si uno está con secreción y usa un antitusivo, hace que las secreciones queden ahí mismo
y eso se pueda sobreinfectar y puedan hacer o una neumonía o hagan que el cuadro demore más en resolverse, porque esa secreción queda ahí. Doctora, hablemos de los remedios. ¿Sí? Hay gente que compra remedios también porque en esta temporada pasan muy enfermos de la guatita. ¿Mm? A lo mejor uno carga más la guatita donde hace frío, uno come mucho más cosas con calorías, Sí. se pone más cochinita, más chanchita. Y hay gente que dice, tomen probióticos y que se venden en cualquier farmacia, probióticos en cápsula, que farmacia naturista. ¿Es verdad? ¿Hacen bien los probióticos o no? ¿O los encontramos en algún producto más natural? Lo que, pa- ¿Sirve? lo que pasa es que los probióticos lo que hace es reponer bichitos que están naturalmente en la vía digestiva. O sea, uno en el estómago, en el intestino, tiene distintos bichitos que son propios del cuerpo que ayudan en el metabolismo, ayudan en la digestión de los alimentos. Cuando hay un proceso de, por ejemplo, una diarrea muy profusa de muchos días, o cuando hay muchos vómitos, o cuando hay un cuadro respiratorio, por ejemplo, que requirió uso de antibióticos, todas esas cosas hacen que esos bichitos naturales del cuerpo se eliminen. Ya. Y ahí uno suplementa con el probiótico. Y ¿Ya? ahí viene ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman estos bichitos del yogur? Yogur de pajarito. Sí, ¿Hace bien? el yogur de pajarito, la verdad, es más un tema, Un mito de abuelita, ¿o no? sí, es como algo más natural, coloquial, que no Ya, tiene mucha evidencia, la verdad, no tiene ya, mayor evidencia, entonces no es algo que uno pueda recomendar, porque ya. nosotros tenemos que dejar medicamentos que sí tengan la evidencia necesaria De para repente la abuelita indicarlo. le dice, oiga, un yogur de pajarito, con eso Exacto. es como que te recompone la flora intestinal también. Exactamente. Puede tener su componente, pero no es algo que nosotros podamos indicar. ¿Ya? Ya, por acá me consultan, y si al paciente solo le duele la garganta, nada más, dice que tiene dolor de garganta. Estamos hablando de esta época también donde afloran muchas patologías y dolencias. Sí, el dolor de garganta puede ser por distintas causas. Puede ser desde un cuadro infeccioso viral, ¿ya? Puede ser un cuadro infeccioso bacteriano, puede ser que quizá un mismo cambio de temperatura aprieta un poquito la garganta y puede haber un poco de disfonía, puede haber un poco de molestia al tragar, ¿ya? Pero ahí hay que, más que ver solo el dolor de garganta, hay que ver si es que hay algún otro síntoma asociado. Moquito, fiebre, tos, dificultad para respirar, que esté alterado el apetito también o el ánimo, eso igual nos da como un panorama más completo. Si es solo dolor de garganta y no hay ninguna otra cosa, uno busca el desencadenante y podría usar quizás un antiinflamatorio por unos poquitos días, ya Ya. que puede ser o el paracetamol o el ibuprofeno o el diclofenaco, depende del caso. Va a ser diferente tratar a un niño que esté con dolor de garganta versus un adulto que no tiene ninguna enfermedad o un adulto mayor que tiene muchas otras enfermedades. Oiga, doctor, igual uno como que de repente, uno como mamá, ¿cierto? Con los pollos, uno tiene su cajita con remedios, pues sí, es Sí, típico. Entonces uno de repente como que se le olvida para qué el remedio y uno anda buscando para qué. Entonces el otro día yo me encontré con una persona que tengo mucho cariño, entonces me dijo, toma naproxeno, esto te hace bien por el dolor de guata. Y le dije, no, pero eso no es antiinflamatorio. No, me dijo, también hace bien cuando está en el periodo. El naproxeno, ¿por qué es tan requerido por la gente? lo que pasa es que el naproxeno es un antiinflamatorio, ¿Ya? analgésico también, es como un ibuprofeno, pero igual es más fuerte. Entonces, así como es más fuerte para aliviar algunos dolores, también es más fuerte para la guatita. Entonces, hay que ver bien a qué paciente se le está dando, en qué dosis se está dando, y la idea del naproxeno es que se use por unos poquitos días. Ya la idea es que no sea más de 5, Ya. máximo 7 días. Y obviamente dependiendo del paciente. Es un antiinflamatorio que nos sirve tanto para dolores articulares, dolores musculares, dolores de garganta. Ayuda mucho Ayuda para varias entonces. cosas. Lo digestivo como que no mucho, la verdad. Con lo digestivo uno prefiere usar más antiespasmódicos como Viadil, Domperidona, Dolospan. Pero para los dolores articulares, musculares, o no sé, un golpe, un esguince, el naproxeno anda bastante bien. Ya, preguntemos por eso. Ya, vamos a hacer todas las preguntas para quienes tenemos la cajita de remedio. Hoy vamos a tener con el doctor Patricio Reyes la cajita de preguntas para utilizar bien también los medicamentos. Y si tienen inquietudes, alguna dolencia, consulten, envíen su mensaje de audio, todavía tienen tiempo, al más 569-5178-4809. Me duele la guatita, dice la persona. El famoso Viadil, ¿hace bien, hace mal? Hay gente que dice que enmascara el dolor solamente. Sí, ahí hay que contextualizarlo en el cuadro y en el paciente. O sea, es distinto que un paciente ocupe el Viadil por unos 4 o 5 días y ya no tenga más dolor versus que un paciente lleve 2 meses usando el Viadil todos los días, es por algo. Entonces, hay que ver bien el caso a caso.
Es un medicamento bastante bueno, es un antiespasmódico, hace que no se produzcan esos como calambres en el intestino, que generan los dolores de guatita. Generalmente los dolores de guatita que se describen como dolores cólicos, siente como que aprieta la guatita un ratito y después suelta lentamente. Y puede que después quede sin dolor y después vuelve. Ese tipo de dolor es dolor tipo cólico y se da mucho cuando hay como la contracción del intestino, y eso genera dolor. Y el Viadil anda bastante bien en eso porque hace que no se produzca esa contracción del intestino, entonces disminuye el dolor. Cuando la persona tiene dolor de guatita y tiene deposiciones con sangre, doctor, es preocupante. ¿Es alarmante o puede ser otro factor? Cuando hay caquita con Mm, sangre, hay que poner ojo también si es que la sangre viene por encima de la caquita o viene como entremezclada con la caquita. Es diferente, ¿ya? sí. O si es que es solamente un episodio que tuvo, o si es que le genera dolor al hacer caquita, o si esto se asocia con fiebre, son distintos cuadros, porque puede ser desde un hemorroide, que es una patología bastante común y benigno, que uno trata más que nada el tema con alimentación, y puede ser cremas tópicas más en la zona del ano, versus si es que es, por ejemplo, un sangrado más interno, un sangrado más de colon o de intestino, que la caquita suele salir más entremezclado con sangre, ¿La ¿ya? gente que tiene colon puede hacer deposiciones con sangre, doctor? De partida todos tenemos colon, pero hay pacientes que tienen Me refiero, pero divertículos, colon que está con el colon colon irritable. inflamado, El colon claro. irritable por Ah, inflamación igual podría generar algún tipo de sangrado, ya. ¿ya? Ahora también hay otras cosas que pueden sangrar, que son los pólipos, que son como unas pelotitas que salen por dentro del colon, hacia adentro, y hay unos que son como unos saquitos que salen por fuera del colon, que son divertículos. Todas esas cosas pueden sangrar, ¿ya? Ahora, si un paciente que tiene caquita con sangre, que lleva harto tiempo con esta caquita con sangre, además hay baja de peso, o hay una sintomatología como media inespecífica que a veces se hincha, a veces no, a veces se van por el baño, después les cuesta ir, ahí igual sería bueno hacer mayores estudios porque hay algunas patologías que son más crónicas o más malignas que hay que descartar, específicamente con la colonoscopía, ¿ya? El cáncer de colon igual ha aumentado bastante, entonces igual el sangrado digestivo enciende las alarmas. Por eso le preguntaba, doctor, porque nos encontramos en un escenario donde es muy común encontrarse con gente en distintos lugares que dicen, oye, ando con, porque la palabra de uno no es colon irritable, si tengo colon. Colon, sí. Todos tenemos colon, sí. Sí. Lo que pasa es que está irritable. Mm. Pero los síntomas son generalmente por estrés, por nervio o por mala alimentación, doctor. Porque la gente dice, tengo colon porque estoy con estrés. ¿Es posible? Sí, la patología del síndrome intestino irritable o colon irritable tiene distintos desencadenantes. Ya tienen un antecedente familiar, tienen predisponente alimenticio. O sea, si una persona que está comiendo cosas muy flatulentas, cosas muy irritantes para la guatita, perfectamente va a hacer que ande más hinchada. Ahora puede que Ujú. esa persona no coma absolutamente nada, pero si está sometida bajo estrés, igual se va a hinchar. ¿Ya? El colon irritable tiene su componente emocional fuerte, o sea, puede que la persona no coma ningún producto irritante, tenga una dieta totalmente saludable, pero si se pone nervioso o estaba sometido bajo estrés, igual se pueden hinchar, puede que le cueste ir al baño, puede que presenten episodios de diarrea, que es como lo clásico del colon irritable. Qué complejo lo de la guatita, porque de Sí, repente nosotros no le tomamos la importancia y cuando ya los papitos están entrando en edad, empiezan a tener mayores complicaciones y es invalidante una persona con dolores. sí. Hay gente que tiene dolor abdominal recurrente, que les da el dolor, después Mm. vuelve, y ahí es donde uno tiene que ir buscando la causa. Si es un dolor de guatita que dura 3 4 días y después se pasa y no hay nada más, uno le echa la culpa a que algo que comió o hay algunas infecciones virales que pueden generar estos síntomas también. El rotavirus, por ejemplo, que da mucho en los niños, da harta diarrea, una diarrea como muy, el aroma es como muy ácido, como muy fuerte, hay hartos ruiditos de guatita, puede haber un poco de fiebre. Si uno come algo que le hace mal para la guatita, no debería por qué haber fiebre, ¿ya? Si está dando fiebre, puede estar en contexto más de una infección viral, por ejemplo. Algo más, ¿Ya? algo mucho más viral. Doctor, para dormir, el problema de la mitad de Chile, dicen por ahí, hay gente que tiene muchos problemas para conciliar el sueño. Sí. Em, ¿Se puede tomar medicamentos para conciliar el sueño y después dejarlos o la gente de verdad se hace independiente, doctor? Hay distintos tipos de medicamentos. Hay unos que son más naturales, hay unos que se pueden usar por cierto tiempo y hay unos que el paciente sí puede generar este tipo de dependencia del medicamento o tolerancia al medicamento, ¿ya?
generalmente uno cuando tiene que iniciar medicamento parte con lo más natural o lo más inocuo para el paciente. La melatonina, por ejemplo, es bastante sano, Ese es ese es natural. natural, Ya. ya porque es una hormona que el mismo cuerpo produce con la oscuridad, ¿ya? Entonces ese se puede usar para ayudar un poquito al cuerpo para conciliar el sueño. Además hay otros que se pueden usar, que es la sopiclona, el clonazepam, el prazolam. Eso la verdad uno como que evita llegar a ese punto porque esos son los que genera esta como dependencia al medicamento o que después cueste mucho sacarlo. O como que cada vez vaya necesitando más el paciente medicamento. Pero uno ve, por ejemplo, situaciones en auditores de repente que llaman en la radio, por ejemplo, el clonazepam, Mm. que la lengua se coloca como traposa, que están como no están como con sus sentidos activos. Exacto. Lo que pasa es que todos estos tipos de medicamentos ayudan a inducir sueño, como que apagan un poquito el sistema nervioso y por eso generan sueño. Entonces puede haber como que estén más lento para reaccionar frente a alguna situación y por eso es que cuando usan estos medicamentos para dormir se sugiere que, o se indica que el paciente no conduzca, por ejemplo, o que no tenga ninguna conducta de riesgo que exponga al resto de la gente. La idea es que se use el medicamento solamente para dormir, ¿ya? Y efectivamente puede haber como esta lengua traposa, están más lentos, pueden estar un poco confusos, pueden desorientarse un poco, porque es efecto del medicamento, ¿ya? Ahora, para llegar a esos medicamentos uno antes tiene que cursar o quemar distintas etapas. Lo primero siempre va a ser higiene del sueño. La higiene del sueño es propiciar un entorno adecuado para dormir, lugar silencioso, más oscuro, sin pantalla, sin luces, sin ningún estimulante, porque si uno, por ejemplo, está, se duerme con la tele, esa misma luz de la tele hace que el cerebro quede como más activado y cueste más para dormir, o después si es que se queda dormido tenga un sueño más superficial o tenga pesadillas, por ejemplo. Doctor, pero eso de todo apagado, el celular hoy día juega una pasada, o yo creo que cumple un rol muy importante en el desvelar a una persona, porque la pantalla ya tiene iluminación y Exacto. es muy distractor todo, todo lo que hay con la tecnología, el TikTok, las redes sociales. Ya el hecho de ser una pantalla, como es luz, estimula el cerebro y además uno generalmente está viendo o videos que son graciosos o videos que son interesantes que hace que uno tenga toda la atención, entonces eso igual va a quitar el sueño. O lo otro que igual se sugiere es no realizar ningún tipo de lectura antes de dormir, porque como uno se mete tanto en el libro, eh, el cerebro igual queda activo. Lo otro que también uno debería evitar es hacer ejercicio, por lo menos 2 horas antes de ir a acostarse. Pero hay Le gente que va al gusta, gimnasio en hay la gente que le gusta noche. hacer ejercicio en la noche antes de dormir porque dice ya, después yo tan cansado que puedo dormir bien. Pero eso igual hace que el cerebro y el cuerpo quede como activo y el sueño tampoco es reparador. Puede que duerma porque está cansado, lógico, pero el sueño no es reparador. Y ¿Ya? comer de noche, doctor. ¿Qué pasa cuando uno tiene en la noche un poquito de debilidad? Y uno dice, voy a comer algo para la debilidad, su galletita, su cosita. Suele pasar. Hay mucha gente, me incluyo, Me que a incluyo uno le también. gusta ir con la bandeja a la cama, con la bandeja, y que baja la debilidad. Igual hace mal el acostarse con la guatita cargadita, ¿o no? Sí, sí, porque hace que la digestión no se lleve a cabo como corresponde, aumenta el riesgo de reflujo también, Mm. ¿ya? Porque, claro, como la guatita está con comida y después uno se va a acostar, el reposo aumenta el riesgo de que las cosas se puedan devolver hacia el esófago y produce reflujo gastroesofágico, hace que despierte en la noche o que pueda doler la guatita porque el tránsito se hace más lento. Entonces, lo mismo, la idea es no comer antes de ir a acostar. ¿Qué opina el doctor? ¿Qué opina Patito Reyes del ayuno intermitente? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es verdad? ¿No? Hay ¿Sí? distintos tipos de dieta o de esquemas alimenticios que se pueden hacer. Si se hace como corresponde y bien supervisado, no debería haber ningún problema, ¿ya? Porque tiene que ser cierta cantidad de horas en donde el paciente no se está alimentando y después no es que pueda desbandarse comiendo. Tiene que igual mantener una dieta y ver cuáles son los aportes que necesita ese cuerpo, Pero ¿ya? existe el efecto rebote, doctor. Tanta gente que de repente uno ve en la televisión, personas conocidas dicen, no, mira, yo hice el ayuno intermitente, bajé 20 kilos y cuando lo dejan de hacer, viene el efecto, famoso efecto rebote. O sea, Rebote. sino algo que va a permanecer en el tiempo, doctor, a lo mejor como un hábito de vida nuevo. Es que eso, más que hacer una dieta estricta, como que ya me restringo, no sé, un mes completo, bajo de peso y Mm. después vuelvo a lo de siempre, voy a volver a subir de peso. Es lógico. Ahora, lo que sí se sugiere siempre es hacer un cambio en el hábito y quizás no tan estricto, pero si ya hago ciertas modificaciones voy a estar ayudando al cuerpo.
y la idea es igual incluir siempre el deporte, porque el deporte, más que una dieta que yo no coma nada en todo el día, si yo hago deporte y hago mucha cantidad de deporte, yo puedo comer muchas cosas, puedo comer varias cosas, porque el cuerpo va a ocupar esa energía, ese combustible, por decirlo así, en el deporte. Ya, entonces, si uno está acostumbrado a comer, quizás no es el tema de restringirse tanto con la comida, pero sí hacer mucho deporte. ¿Ya? Y las nutricionistas ahora están dando como ese enfoque, o sea, si bien cuidamos la alimentación, pero sí o sí tenemos que llevar el deporte. Sí, porque también una dieta extrema, ¿cierto? Y no supervisada por un profesional puede recaer en problemas como una persona como el colon irritable y problemas que pasan a ser más graves a futuro. Exacto, y de hecho el mismo tema del ayuno, igual a Intermitente. largo plazo puede generar incluso hasta una obesidad por rebote, porque como decía, o puede gatillar o una diabetes o distintas otras patologías. Ya, problema de colesterol, hay una dieta que es la cetogénica, que se basa principalmente en harta grasa, consumo de harta grasa, y eso igual puede aumentar colesterol, triglicéridos, entonces tiene que ser bien supervisado. ¿Ya? Pero más que hacer una dieta en específico, cetogénica, la dieta o el ayuno intermitente, hay distintos tipos de dietas, hay unas que son de puras proteínas también. Más que hacer una dieta estricta, lo que se sugiere es más hacer cambios en el hábito alimenticio, ¿ya? Importante entonces, junto a nuestro doctor Patricio Reyes, educar también con los temas de la alimentación. Dicen por ahí, bueno, el cilantro, pero nunca tanto. Para ninguno de los dos lados hay que buscar el equilibrio. Agradecer, doctor Patito, contarle a la gente que Pato es un médico con mucho conocimiento, por eso que podemos hablar de cualquier tema a través de la medicina general y orientar a nuestras auditoras para que puedan compartir también estas transmisiones que se hacen a través de redes sociales. Patito, despídase de la gente y de la recomendación para esta semana. Muchas gracias. Y como decía recién, más que hacer una dieta estricta, del último que estábamos hablando, más que una dieta estricta, es hacer cambio en el hábito. Y cuando uno los manda a la nutricionista, a veces como que lo sienten como un castigo o un reto. Y no es así, es para hacer el abordaje como corresponde. La nutricionista no los va a retar, no, o sea, hay de todo, pero no es la idea, no es un llamado de atención. Ya es más que nada para apoyar y que vayan bien el paciente. No solo es bajar de peso, sino que llevar una dieta saludable. Claro que sí. Y para la gente que está resfriadita, que está complicada. Resfriadito, cuidarse harto, evitar los cambios de temperatura, evitar los lugares que hay, la gente está muy aglomerada. Si el hijo está resfriado o el nieto está resfriado, si pueden dejarlo en la casa un par de días para que se recupere bien y no contagie a sus compañeros, lo ideal, porque va uno enfermo al jardín o va enfermo al colegio y cae todo el resto. Entonces, Ahí eso. están las recomendaciones de nuestro doctor Patricio Reyes del CESFAM Faustino González, representando a la Comunal de Salud con Radio Medicina. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Chao, Gracias, chao. Carito.